Para nosotros es un placer recibir en nuestro espacio al licenciado Manuel Crespo. Él es dirigente nacional de la Fuerza del Pueblo y su delegado político ante la Junta Central Electoral. Un amigo de este programa, un amigo de mucho tiempo. Así que buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan José, Luis, y bueno, Carolina, que también está aquí con nosotros. A todos los amigos que monitoreándonos. Monitoreándonos, Carolina también. Bueno, a todos los amigos televidentes que a través de ustedes nos pueden ver y escuchar. Y yo decía, gracias. ustedes saben que esto es de las cosas buenas. Así es. Que va a dejar esta pandemia tan mala. Don Juan siempre nos decía, tú recuerdas, Juan José, que no había nada tan malo que no tuviera algo bueno. Así es. En este caso, la tecnología aplicada a todo, obligada por la pandemia, a los estudios, las universidades, bueno, las escuelas no, porque hay un tema de algunas limitaciones que todavía no hemos logrado como país dotar de computadora a todos los estudiantes, pero bueno, esperemos que pronto sea resuelto ese tema y sobre todo a partir de esta experiencia. Pero, por ejemplo, en el caso de los programas, ya uno desde la comunidad o de su casa o de cualquier lugar remoto, simplemente lo puede hacer. Las redes podemos hacer el programa. No llegamos tarde a los canales ni a los estudios de televisión. No se llega tarde. Llegamos con bueno, así es, muy de acuerdo contigo. Manuel, vamos a empezar inmediatamente a evaluar el proceso. 21 días para las elecciones del día 5 de julio. Una extensión de un estado de emergencia hasta el día 30 y un toque de queda hasta el día 27. ¿Cómo ustedes evalúan toda esta situación de cara a las elecciones? Gran cuestionamiento, vimos todo lo que pasó en el Congreso. ¿Cómo tú ves esta situación ya faltando tan pocos días para las elecciones y hablar del mismo proceso? ¿Cómo tú ves el montaje de las elecciones? Tú que has estado, eres delegado político, has estado bastante activo con muchas iniciativas en la Junta Central Electoral. Y bien, nosotros en lo que tiene que ver con el, bueno, hay que delimitar los campos. Aparte de eso, cómo se ve en términos generales, hay una decisión desde hace mucho de la población en sentido general, mayoritariamente, y es que la población dominicana, dentro de las opciones que prefiere, bueno, están favorablemente las opciones de la oposición política en nuestro país. Vemos un escenario ahora mismo planteado según las encuestas serias, no todas esas encuestas que se fabrican, que cualquiera en una oficina le pone número y la lanza a los medios de comunicación, sino las encuestas de trabajo, la que tenemos nosotros, la que tienen todos los candidatos. Hay un escenario de segunda vuelta en la República Dominicana. Ahora mismo hay planteado una realidad siguiente, encabezando las preferencias desde hace un tiempo, pero bajando, que no ha sido capaz de romper su propio techo. Este es el caso de Luis Abinader, que ahora mismo oscila entre un 41 y un 42% de simpatía. En segundo lugar, en las encuestas nuestras, el presidente Leonel Fernández, oscilando entre un 31 y 33%. Un sólido segundo lugar, creciendo permanentemente. Es el único candidato que ha reflejado en la práctica un crecimiento sostenido mes tras mes, día tras día, semana tras semana en este proceso. Y en un tercer lugar, bajando en una caída estrepitosa, no la detiene nadie. Yo digo que ni el médico chino lo detiene, ni lo salva, ni Checheren, como decimos en buen dominicano, el candidato del gobierno, oscilando entre un 19 y un 21%. Esa es la realidad que puede cambiar y yo estoy seguro que va a cambiar en la medida que pasen los días y las semanas y se acerque el proceso electoral. Y yo pienso, y más que pudiera verse como una opinión interesada de mi parte, obviamente por los intereses que represento, que son los del presidente Leonel Fernández, que en la única candidatura que se va a seguir reflejando un crecimiento permanente es la del presidente Leonel Fernández, porque la misma coyuntura así lo demanda y así lo plantea. Es el único candidato que tiene la visión, la experiencia, la capacidad, sobre todo que es el candidato que genera los niveles de confianza en medio de esta profunda crisis que va a heredar el próximo presidente que va a inaugurarse o juramentarse el próximo 16 de agosto. Es decir, una crisis sanitaria, internacional o mundial y que impacta en la República Dominicana. Esa crisis ha agudizado la crisis económica en nuestro país, ya que ha afectado sensiblemente, de manera directa, los tres renglones fundamentales de lo que se sostiene
o que justifican los ingresos de divisas a nuestra economía, que son el turismo, la zona franca y las remesas. Esos son los tres sectores más afectados a nivel mundial, porque todo el mundo, primero los aeropuertos están y los puertos todos cerrados. La gente lo último que piensa en medio de esta pandemia es salir de vacaciones para no contagiarse y hasta salir de su casa. La zona franca reducida a su mínima expresión porque las tiendas han estado cerradas por más de 2 o 3 meses de los grandes mercados que son los que demandan camisas, pantalones, que todos sabemos que más del 70% de las empresas de zona franca de República Dominicana son del área textil, manufactura textil. Y bueno, y ni hablar de la remesa, cuando los dominicanos nuestros están en crisis allá, en cuarentena, nadie puede trabajar, la gente vive consumiendo sus pequeños ahorros, que era lo que antes destinaba a enviárselo a sus familiares aquí o a sus amigos aquí, evidentemente ahora tienen que usarlo para la supervivencia de cada uno de ellos. Entonces, además de esa crisis económica y de la profundización de esa crisis, con un tipo de cambio que lo va a recibir el nuevo gobernante por encima del 62-1 y con unos niveles de contrañimiento económico a nivel mundial que ha impactado en la República Dominicana. Pero ni hablar también entonces de la crisis social que va a la profundización de la crisis social que como secuela o como consecuencia directa de esta crisis económica y sanitaria va a heredar el gobernante que seguramente a partir del mes de agosto. Entonces, en esas condiciones o circunstancias, ¿qué es lo que está viendo el pueblo dominicano? Bueno, que Leonel Fernández ha demostrado en la práctica que ha sido el gran presidente para darle respuesta y resolver o afrontar las grandes crisis que ha tenido la República Dominicana en los últimos 30 años. Comenzando por la crisis política que heredó cuando ganó por primera vez las elecciones. Recordemos que ganó en un momento, un periodo especial de una profunda crisis política que venían arrastrándose del fraude electoral del 90 y la crisis postelectoral del 90, la agudización de esa crisis postelectoral del fraude del 94, que conllevó una reforma constitucional, el recorte a 2 años del periodo del presidente Balaguer, la reforma constitucional, y Leonel supo llenar el vacío político que iba a dejar la salida del escenario político del presidente Balaguer, del presidente Bosch, del doctor Peña Gómez y de Jacobo Masluta. Y sembró a partir del 96 las semillas que germinaron, que pudieron colocar a la República Dominicana en unos peldaños de liderazgo en todos los órdenes a nivel de la región del Caribe y de Centroamérica, de América. Pero además fue Leonel el que supo torear la profunda crisis financiera del gobierno de Hipólito Mejía del año de la reforma del 2002, usted la recuerda, donde se quebraron todos los bancos, los principales bancos de la República Dominicana. Y sin embargo, con la sola juramentación de Leonel y a los pocos meses, a partir del año 2004, recuperó la estabilidad y el crecimiento del país al punto que el tipo de cambio, es decir, la tasa de cambio de un 55-60 que la recibió en el 2004, logró Leonel nivelarla entre un 28, un 29, un 30% y terminó entregándola a un 32-33% en el 2012 al presidente Danilo Medina. Pero además, fue Leonel el que supo liderar la situación económica creada por la quiebra y la crisis financiera de los mercados internacionales entre el final del primer gobierno o del segundo gobierno 2004-2008, esa quiebra masiva de los bancos que estalló a través de la burbuja inmobiliaria que ustedes recuerdan, ¿verdad? Se llevó los principales de Estados Unidos y de Europa. Tanto así que hasta los fondos de pensiones, es decir, la Seguridad Social de España, la tuvo que inyectarle fondos y préstamos la economía china, que le tuvo que prestar a España para salvar sus fondos de pensiones, y ni hablar de los préstamos que tuvo que inyectarle China a la propia economía de Estados Unidos. Es decir, los países capitalistas o los líderes del capitalismo mundial tuvieron que recurrir a préstamos a un país socialista como es el caso de China continental. Pero además fue Leonel Fernández que a raíz del paso de las diferentes tormentas catastróficas, donde el país perdió más de 20.000 millones de pesos en pérdidas diversas, producto del paso de las tormentas que afectaron República Dominicana, pudo recuperarla rápidamente. Pero fue República Dominicana, liderada por Leonel Fernández, el único que asumió el desastre natural que afectó a nuestros vecinos de Haití, a propósito del terremoto que devastó a los
hermanos del pueblo haitiano y fue el único que fue en auxilio de ese pueblo en medio de esa tragedia que le afectó. Es decir, tenemos a Leonel Fernández, eso es lo que está viendo el pueblo dominicano, que en medio de esta profunda crisis que afecta a los dominicanos y al mundo, el país tiene y necesita dejar en manos seguras la conducción del Estado y de la cosa pública en la República Dominicana. Eso es lo Sin embargo, Manuel, sin embargo, nosotros hemos estado conversando durante toda esta semana con los delegados técnicos y políticos ante la Junta Central Electoral. Danilo Díaz estuvo con nosotros, Orlando Jorge Mera y ahora está tú. Y hemos hablado sobre las elecciones y hemos hablado de las encuestas. Y entonces cada uno pues tiene un enfoque en función de sus intereses, vamos a decirlo así. O sea, el tema de cuando tú hablas de las encuestas y hablas de lo experimentado, Leonel, para el manejo de esta crisis. Sin embargo, las informaciones en términos de las encuestas de trabajo y las encuestas que se dan, no colocan los números de la forma en que tú lo estás dando. O sea, son números de trabajo, son números de encuestas. Hay una guerra de encuestas, uno ahora mismo no le está creyendo casi a ninguna encuesta porque todos los días salen diferentes encuestas. ¿Esos números que tú das se corresponden con encuestas de trabajo o es la realidad? Yo me refería, Juan José y Luis, que se trata de las encuestas de trabajo que nosotros tenemos, las encuestas serias, que es la que tiene todo el mundo, pues nadie se va a engañar a sí mismo, es decir, ya. Son las encuestas que se hacen, que son las que te dicen la realidad, dónde estoy, qué porcentaje tengo, dónde tengo que mejorar, dónde tengo que reforzar los trabajos, qué tengo que hacer en cada lugar. Esa es la que te permite, es como la lupa que tiene una persona para poder ver con los detalles minúsculos en toda la geografía electoral de la República Dominicana. Me refiero a esas encuestas, no a las encuestas que se publican, que son encuestas obviamente producto de esta guerra de encuestas que hay a través de los medios. Esas encuestas para los fines de publibanca, como decimos en buen dominicano, no sirven para nada, más que estar en el medio del debate y de la misma guerra propia de las encuestas, para tratar de posicionar, de precondicionar y quizás hasta confundir, ¿por qué no?, a una parte importante del electorado. Ya. Ahora, estamos hablando de encuestas serias. Eso te pinta un escenario de segunda vuelta, según tú, ¿verdad? Eso es un escenario de segunda vuelta. Ahora, ¿qué dicen todas las encuestas de República Dominicana? Me refiero a las encuestas serias, sigo con las encuestas de trabajo. Que un escenario de segunda vuelta que se proyecta que será y que clasificarán Leonel Fernández y Luis Abinader. En ese escenario, Leonel Fernández gana cómodamente con un porcentaje que oscila entre un 53 y un 55% la segunda vuelta. Es decir, de darse ese escenario como se proyecta, tendremos nuevamente a Leonel Fernández juramentándose el 16 de agosto como el nuevo presidente de la República Dominicana. Ahora nos vamos de ahí a analizar la otra parte de la pregunta en lo que tiene que ver con los temas propios de la Junta Central Electoral, que es la parte y la responsabilidad fundamental que nos ha tocado llevar en este tramo y en esta etapa del proceso electoral, en nombre del presidente Fernández y de la Fuerza del Pueblo. La Junta Central Electoral, nosotros hemos planteado públicamente qué nos preocupa. Primero nos preocupa los evidentes niveles de parcialidad con que ella se maneja y ni siquiera guarda la forma la Junta Central Electoral. Yo digo que la Junta Central Electoral sigue montada en el mismo carro viejo de octubre pasado y el carro viejo de febrero, que la llevaron a un desastre institucional y que le afectó el principal activo que debe adornar a un alto organismo comicial como lo es la Junta Central Electoral, que es la confianza, que es lo que le genera los niveles de credibilidad frente a los electores de la República Dominicana. Esa Junta Central Electoral sigue montada en ese carro viejo, es decir, sigue muy vinculada o muy atada a los planes continuistas del gobierno y no se da cuenta que la realidad que está planteando el pueblo dominicano. Usted dice que la Junta está parcializada con el gobierno, con el candidato del gobierno, así tan crudo. La Junta no responde a las instancias que nosotros le depositamos de temas neurálgicos. Por ejemplo, luego de mucho insistir nosotros con el tema del famoso protocolo en tiempos de COVID para proteger, buscando la protección, este proceso electoral, como se va a realizar en medio del COVID, de esta pandemia, se tomen en cuenta o se apliquen los debidos protocolos nacionales e internacionales. Y la Junta Central Electoral aprobó mediante la resolución 53-2020 un protocolo
para votaciones en tiempo de COVID que en lo más mínimo aborda los temas que tienen que ver con salvaguardar o garantizar la protección de los votantes, es decir, de los electores que van a acudir el día de las elecciones, que es lo más importante. Es decir, no solamente hay que proteger al personal que va a trabajar, estamos de acuerdo con que hay que protegerlo, sino también de proteger a los votantes, que es lo fundamental, lo más importante. Es decir, las medidas de distanciamiento. No dividieron el proceso de votación en dos tandas, una en la mañana, como lo planteamos, para evitar el congestionamiento en los colegios electorales, que voten las mujeres en la mañana y en la tarde que voten los hombres. Redujo el horario de votación de las 12 horas que siempre se aprueban en la votación, ella lo redujo a 10. Es decir, la Junta Central Electoral está apostando al congestionamiento para que cuando la gente llegue a los centros estén llenos de personas y la gente que consciente se vaya por temor a infectarse o a contagiarse con el COVID. Vamos a hacer una pausita, Manuel, con tu permiso. ¿Cómo no? Y retornamos en breve ahí mismo con esta parte del protocolo. Así que retornamos en breve. Continuamos conversando con el licenciado Manuel Crespo, dirigente nacional de la Fuerza del Pueblo y delegado político ante la Junta Central Electoral. Manuel, nos quedábamos conversando sobre el protocolo y hay una decisión del Tribunal Superior Electoral que no admitió la instancia que ustedes habían sometido ante el Tribunal Superior Electoral. Díganos a ver sobre eso. Sí, mire, precisamente nosotros elevamos un recurso de amparo por ante el Tribunal Superior Electoral porque depositamos un recurso de revisión por ante la propia Junta Central Electoral para que la Junta le adicione las medidas que van orientadas a salvaguardar y garantizar la salud de los votantes, que le adicione medidas como el kit, la entrega del kit sanitario para que los votantes estén protegidos, el distanciamiento, en fin, la extensión del horario a 12 horas, para evitar, todas medidas que van orientadas a evitar el congestionamiento. El TCE no está en contra o no falló contrario a los pedimentos, porque a esos pedimentos nadie está en contra, sino que ellos plantean que el tema de someter una instancia o un recurso de amparo fue a eso que se refirió, al procedimiento, es decir, porque entiende que la Junta está en facultad y es la que está facultada para conocer y aprobar el protocolo mediante resolución que va a regir el proceso electoral. Él lo que dijo fue el Tribunal Superior Electoral. Esto no es competencia mía. Que la Junta tiene competencia y es la que tiene que resolver ese problema. Es decir, no es un problema del TCE. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos preocupa? Que la Junta deja pasar el tiempo y no lo termina de aprobar una revisión para adicionarle las medidas que van orientadas, que es la intención nuestra, a garantizar mayores niveles de seguridad a todos los votantes de la República Dominicana. Miren, otro elemento para que tengamos una idea de los niveles de parcialidad. En Higüey se produjo un tema, ¿verdad? La ruptura del pacto entre Amable Ariztí y su partido y el partido de gobierno. ¿Qué sucedió? Amable Ariztí, en medio de esa alianza, ese pacto, fue inscrito como candidato, tanto por su partido como por el propio PLD, el partido de gobierno. El procedimiento que manda la ley para cambiar un candidato, después que está inscrito y ya se ha hecho la proclama, la validación de todos los candidatos por parte de la Junta, es que el candidato se cambia o se sustituye si fallece por fallecimiento o por renuncia. Y en el caso de Higüey, de Amable, ninguno de los dos elementos se han producido. Amable está vivito y coreano, no ha fallecido y él no ha renunciado a la candidatura. Sin embargo, el PLD inscribió a otro candidato, que es el asistente del presidente de la República, que por demás también delegado en la Junta Central Electoral del PLD y es también su director general del DNI. O sea, violando la ley por todas partes y la Constitución. Y la Junta, nosotros le interpusimos en el pasado mes de mayo un recurso, una instancia para que la Junta no reconozca ese candidato porque hasta tanto no renuncie Amable, el PLD no puede ni ningún otro partido someter un cambio o sustitución de un candidato. ¿Y qué pasa? En el día de ayer, vaya usted a ver, el viernes, precisamente el viernes, la Junta Central Electoral, sin el Pleno conocer esa instancia, es decir, sin rechazarla o validarla mediante una resolución,
ellos mandaron, imprimieron la boleta con ese candidato. Insólito. Imprimieron la boleta de ese candidato en Higüey sin que la propia Junta, el Pleno, conozcan ese recurso de nuestro partido y de varios partidos más que se oponen a esa inscripción de esa candidatura. No por oponernos, sino porque viola la ley. Es decir, la Junta no puede, ni ningún partido, cambiar a ningún candidato que ha sido legalmente inscrito, legítimamente inscrito, salvo que ese candidato no renuncie. Eso es lo que manda la ley y la Constitución. Es fundamental que se viola. De acuerdo. Luis, de la parte tuya, Luis. Sí, es la que tiene que ver con todo lo que es el proceso de organización, digamos, del voto en el exterior. ¿Qué tal, verdad, de esta situación, verdad, que tiene la República Dominicana con unas elecciones ya, verdad, ahí a la puerta? ¿Qué tal, cuál ha sido la experiencia, digamos, que tienen ustedes en este caso? Y sobre todo, ¿qué se ha hecho? ¿Cómo la gente ha respondido, verdad, en el exterior? Ese voto en el exterior, ¿qué tal? ¿Cómo la gente, digamos, está respondiendo? ¿De qué manera responde, verdad, con todo lo que es este proceso por el que la República Dominicana ya está encaminado en las próximas elecciones? ¿Cuál ha sido la experiencia entonces, verdad, de su partido en términos de lo que es el voto del exterior? Miren, el voto en el exterior es una conquista de los y las dominicanas que han dedicado toda su vida en el exterior, en las principales ciudades de las grandes potencias, grandes países desarrollados, como el caso de Estados Unidos, ciudades como Nueva York, Boston, Miami, Puerto Rico, y otras ciudades de Estados Unidos, así como también en Europa, en países como España, y dentro de España, Madrid y Barcelona, y en Italia, donde viven una gran cantidad de dominicanos y dominicanas, Francia, Alemania, en fin. Los dominicanos han logrado esa conquista, ya inclusive a nivel, tiene rango constitucional, porque además, recuerden que del voto en el exterior se eligen 7 representantes al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados, con lo que se completa la matrícula del primer poder del Estado, que es el poder legislativo. Por tanto, nosotros nunca entendimos el por qué la Junta, si había un mandato, un precepto constitucional, un derecho fundamental que había que garantizar como el derecho de elegir y ser elegidos los dominicanos que viven allá, que son tan dominicanos como los que vivimos aquí, quizás más que mucho, por los aportes que ellos permanentemente iban haciendo en favor de la República Dominicana y de nuestro desarrollo y de mantener la dominicanidad en alto, en playas extranjeras, ¿verdad? Sin embargo, nunca entendimos por qué la Junta dividió esa proclama. Claro, sí lo sabemos, porque como decía al principio, la Junta sigue montada en ese carro viejo de octubre y de febrero. La Junta en octubre excluyó a los dominicanos del exterior en el voto de las primarias internas del PLD, porque, como lo querían hacer ahora, porque resulta que más del 70% de los dominicanos que viven en el exterior dicen en todas las encuestas que van a votar contrario a todo lo que huela al gobierno de la República Dominicana y a ese invento del partido de gobierno, de candidatura. Entonces, la Junta hizo la proclama dividida y por presión nuestra, de los partidos de oposición, fundamentalmente nosotros, la Fuerza del Pueblo, y la presión de los dominicanos allá, incluidos los congresistas y representantes ante los Estados Unidos, diversos poderes de Estados Unidos que presionaron, como el congresista Diano Espaillá y otros más, no se pudo hacer la proclama finalmente, pero dividida. Prácticamente hace apenas unos cuantos días fue que la Junta decidió, por la presión nacional e internacional, hacer la proclama, con una supuesta justificación que quedó al desnudo y desmentida por la realidad y por todos los aportes de documentación que nosotros le planteamos a la Junta y al país. Primero la Junta dijo, y la misma Junta le entregó a los periodistas que cubren la fuente de la Junta, los amigos nuestros periodistas allá, que habían recibido una negativa por parte del Departamento de Estado, y eso era falso. Esa documentación famosa que nunca nadie la vio, se la inventó el gobierno a través de la Cancillería, y la Junta se hizo coro de eso y se hizo partícipe de eso, hasta la coló y fue la propia Junta que se la suministró a los medios de comunicación. Y después vimos que el congresista Diano Espaillá
recibió una certificación, él como congresista, del Departamento de Estado, autorizando las votaciones físicas y presencialmente en Estados Unidos. Pero es un tema resuelto hasta ahora, ¿no? Es un tema resuelto. Para claro, que pasemos a ver. Pero nosotros, buscar las aprobaciones, nosotros, los partidos de oposición, sobre todo la Fuerza del Pueblo, que fue quien llevó la voz cantante en eso, ya buscamos las aprobaciones de los alcaldes, los mayors, como le dicen allá, los gobernadores, aprobando igual que en Europa, pero aportamos también 126 locales mediante una instancia disponible con toda aprobación para votar en Estados Unidos y 50 locales en diferentes ciudades de Europa, aprobados por las autoridades locales. Es decir, que ese invento era un plan muy abierto, muy evidente de esa agenda que sigue montada o que sigue manteniendo la Junta de Vinculación y de Parcialidad. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido, pero a mí me gustaría en un minuto, Manuel, lamentablemente, porque tú tienes muchas cosas que decir, que tú me dijeras el proceso cómo va en un minuto y si hay confianza en el montaje de ese proceso, que sea diáfano, transparente y que podamos tener un resultado el día 5 que no tenga ningún cuestionamiento de ninguno de los partidos políticos. Mira, el proceso cómo va, vigilado por todos nosotros los partidos de la oposición, por la Organización de Estados Americanos que ha intervenido el proceso, el IFES que también está interviniendo ese proceso. Nosotros estamos reclamando que terminen de definir la situación del centro de cómputo, que la Junta no termina de definir eso. Tuvimos nosotros que someter una instancia, abrir el proceso penal en base a los 21 hallazgos de la auditoría de la OEA, que fue depositada el viernes pasado. Abrimos un proceso penal contra los responsables ya para que los tribunales de la República sancionen a los responsables de lo acontecido en febrero. Ya. Nosotros tenemos, es lo más parecido, señores, a un carro viejo, esos carros mecánicos viejos, que para aprender hay que estar empujándola. Es decir, nosotros tenemos que estar encima de la Junta, reclamando las cosas que legal, constitucional y legalmente le corresponden hacerla a ella de manera automática. Okay. Las haga. Pero está vigilada por todos nosotros y los dominicanos tienen la seguridad que tienen un equipo de hombres y mujeres que estamos 24/7, como decimos en buen dominicano, siguiéndole cada uno de los pasos que esa Junta Central Electoral pues lleva a cabo. Bueno, hemos llegado al final, Manuel, nos faltó muchísimas cosas, quizás tengamos tiempo de volver a conversar antes de las elecciones. Lo único que este programa solo lo sabe, fuera diario, te trajéramos el diario, pero es los sábados nada más. Ustedes lo decidan, me invitan y con mucho gusto estoy con ustedes. Gracias, Luis. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Manuel, te damos las gracias por sacar tiempo para conversar con nosotros. Ha sido un inmenso placer, como siempre, aportes interesantes. A usted, amable televidente, Luis, me despido de ti. A usted, amable televidente, le deseamos muy buenas noches y será hasta el próximo domingo, si Dios nos lo permite, una nueva entrega de Visión Integral. Pasen buenas noches.